Coraje. Serie Valores para la Vida, por Denise Lawrence. La cosa es esta. El coraje como una virtud es muy diferente al coraje como un valor. Esta es una serie de valores para la vida y por lo tanto quisiera que miráramos lo que es un valor, porque muy a menudo se dice que tal tiene valores y otros no, y creo que puede ser desorientador ya que los valores están ahí, en todas partes. Pero los valores están determinados por las prioridades y personas diferentes tienen prioridades diferentes. Y por las diferencias en prioridades hay diferencias en los valores. No hay tal cosa como valores universales porque no hay tal cosa como prioridades universales. Entonces, la primera pregunta para hacerte es, ¿qué es importante? Y el Raja Yoga es acerca de la meditación. Y la meditación para mí es pensamiento profundo en lo que es valioso pensar. La primera cosa en la que pensar es en ti mismo. Cuando piensas en ti mismo necesitas identificar cuáles son mis prioridades, esto es, cuáles son mis valores. Entonces me tengo que preguntar, ¿qué me hace estar erguido? ¿En qué me apoyo? Y pienso que ahí es donde el coraje aparece porque aquello en lo que te apoyas puede que no sea algo que el otro aprecie. En toda la lista de palabras que queremos mostrar como positivas, valiosas palabras, una de ellas es honestidad, integridad. Así, una expresión que viene con la palabra coraje es el coraje de tus convicciones. Y una vez que lo has puesto en una oración como esa, entonces te estás poniendo en línea. Si dices, esto y esto es por lo que yo me paro, será desafiado por las circunstancias, por las personas a tu alrededor, por la vida. Y el desafío puede ser muy atemorizante. Por lo tanto, necesitas coraje, porque tienes que tener coraje frente a la oposición. Si no hay oposición, no hay necesidad de coraje. Entonces, si tienes muy altos principios y dices, muy bien, soy una persona de integridad y me apoyo en la verdad. Estas cosas, entonces, puede que otros digan, bien, no nos gusta lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, y así elegimos evitar que realices tus aspiraciones y queremos sacarte poder. Elegimos bloquear tu camino, etc. Entonces necesitas coraje porque tienes que encontrar una manera de atravesar eso. Porque si dices, esto es lo que yo defiendo, quiere decir que esto es lo que define el camino de tu vida. Así debes ver cuáles son tus prioridades. Estuve viendo un documental días atrás de una compañía muy grande en Estados Unidos de ingeniería en la que construían aviones. Y sus valores, sus altas prioridades eran la seguridad, innovación, querían hacer los mejores y más seguros aviones, la más confiable maquinaria para que la gente se sintiera segura cuando viajara en estas extremadamente avanzadas piezas de ingeniería. Y mientras tenían estas prioridades, les iba bien con la gente acerca del producto y la que trabajaba dentro de la compañía. Pero entonces vinieron otras prioridades, que era el valor de las acciones de la compañía, y la compañía fue tomada por otra empresa, y el nuevo liderazgo fue instalado. Todas las prioridades cambiaron. Entonces querían tomar atajos, no considerar las medidas de seguridad y evitar que el público supiera de las fallas en el diseño de los instrumentos. Esto resultó en fatales y severos choques y 400 personas muertas simplemente por un cambio de valores.
El jefe de esta compañía, cuando todo se descubrió, renunció y le dieron $60 millones por matar a todas estas personas. Este es el desafío que enfrentamos en el mundo de hoy, que requiere coraje. Se necesita coraje para decir si estás operando basado en tu avaricia y quieres hacerlo ver como que eres muy bueno, tienes un problema de hipocresía. Y esto es algo que requiere de gente con coraje que denuncie. Hay muchas instituciones que hacen eso. Y lo que sucede a un denunciante es que será criminalizado, encarcelado, exiliado y todas estas cosas. Cuando alguien está haciendo algo por humanidad, porque es correcto de acuerdo a los principios de la mayoría de las personas, a veces por hipocresía se le dice, no puedes hacer eso. Es una situación del tipo David y Goliat. Ni siquiera porque ese ejemplo está dado como coraje, muy interesantemente. Es una historia cristiana del Viejo Testamento judeocristiano de este jovencito que no tenía armadura, que no tenía las armas regulares sino una honda, y venció al campeón de la gente ortodoxa con un solo disparo. Entonces, esto no era un signo de coraje temerario. Porque la gente cree que el coraje es algo que en el que las posibilidades están en tu contra. Pero en esta historia, las posibilidades estaban claramente no contra el que era presentado como el débil. Al contrario, estaba en mejor posición para pelear ese duelo que lo que la mayoría de las personas creen. Y la razón de esto es muy intrigante. Goliat era un hombre inusualmente alto porque tenía una enfermedad que lo hacía muy grande y fuerte. Pero el problema con su enfermedad es que era corto de vista, miope, y solo podía ver a su oponente si estaba muy cerca. A cualquiera que estuviera lejos no lo podía ver. Y la mayoría de las personas no lo saben. Entonces, la situación de David era que él era un pastor. Estaba acostumbrado a cuidar a sus ovejas contra los lobos y su habilidad era matar a un lobo a la distancia con una piedra. Donde él vivía, las piedras eran particularmente duras. Así, una honda funcionaba bastante parecido a una bala, de manera que era capaz de bajar a Goliat porque le disparaba desde muy lejos con un arma totalmente adecuada para la situación. Entonces, el coraje es algo que necesita ser aplicado de manera muy juiciosa y no temerariamente. Recuerdo algo. Estaba manejando en India, lo cual requiere coraje de toda clase, y manejaba en un camino de montaña. Lo que sucede muy a menudo es que la gente que viene en dirección opuesta maneja de tu lado del camino y no de su lado. Esto es normal y nos acostumbramos. Pero la cosa es que alguien estaba manejando a alta velocidad muy temerariamente de mi lado de la calle. Si me movía de mi lado de la ruta, había una pendiente muy pronunciada de cientos de metros. Entonces le dije a mi pasajero, agárrate fuerte, creo que podemos pasar. Y pasamos, por milímetros en ambos lados. Quiero decir, es necesario tener coraje cuando estás en una situación como esa, porque si entras en pánico, estás muerto. Y si frenas, también estás muerto. Tienes que atravesarlo, calcular, saber exactamente el tamaño de tu vehículo, del espacio disponible y lo haces. Tuve un par de situaciones como esa, pero lo más importante en enfrentar una situación peligrosa es que tienes que ser estable y firme. Y ahí es donde viene el yoga. Y creo también que no tienes que ser miedoso. Esta palabra coraje a menudo va con la palabra miedo.
Y algunas veces la gente piensa que en una persona el ser sin miedo es un buen valor o virtud, pero el miedo no es algo que eliges o no eliges. El miedo es una elevación de la conciencia que naturalmente emerge cuando estás en una situación peligrosa. Entonces el coraje y el miedo en realidad van juntos muy bien. La cosa es que a veces estás en una situación muy difícil y estás teniendo esta alerta elevada, pero tu confianza falla. Entras en pánico o tratas de escaparte o evitar o te congelas. Esto es lo de pelear, escaparse o quedarse congelado. Lo que se necesita es que calcules las posibilidades y lo hagas. Y tienes muy poco tiempo para hacer tus decisiones. Pienso que también lo que tienes que hacer es estar muy consciente de las circunstancias periféricas y muy consciente de las leyes del karma. Nosotros que estudiamos meditación y Raja Yoga, estudiamos las leyes muy profundamente y por tanto entendemos cómo funcionan. Como los ingenieros en la compañía que mencionaba y sus prioridades eran la seguridad, velocidad, entienden la resistencia del viento, direcciones, gravedad. De todas estas cosas conocen las reglas, las leyes de la física y por tanto pueden producir instrumentos que son seguros. Y si no tomas en consideración las leyes, pones a las personas en peligro. Pienso que de la misma manera, cuando hablamos de coraje en la vida, debemos entender las leyes de la espiritualidad, de manera que podamos hacer cálculos cuando estamos frente a circunstancias que son amenazantes. Y lo que hablé acerca de la ruta, la vida es una ruta. Y muy a menudo te encuentras gente que se comportará de tal manera que ellos están en peligro si continúan así y te ponen a ti en peligro. Entiendo que si vives la vida de acuerdo con las leyes del karma y entiendes cómo funcionan estas cosas, esto te dará claridad y confianza de manera que puedas tomar decisiones para avanzar sin comprometer tu integridad. Creo que esto es una cosa muy importante en la vida. Cuando haces esto y vives de acuerdo a tus principios y tienes el coraje de tus convicciones, tú te cruzas con otras personas que tienen otras prioridades y esto puede ser llamado agendas escondidas. Entonces, lo que era la agenda de la gente que tomó esa compañía, esa agenda era la avaricia. Y recuerdo, y muchas personas que están con nosotros hoy saben de Dadi Prakashmani. Ella era la hermana, la cabeza de Brahma Kumaris después de Baba y Mama. Ella fue la directora por 40 años, creo. Ella entró en esta posición de manera inesperada, aunque estaba perfectamente calificada para ella. Pero aún en términos de ranking, otros tenían un rango más alto que ella y esperaban y estaban identificados como los sucesores. Sin embargo, la responsabilidad fue pasada a ella, y ella es una persona absolutamente honesta. Cuando tienes a alguien a quien miras día tras día, noche tras noche, y esta honestidad, claridad e integridad es visible en cada paso, entonces confías en esa persona y la quieres imitar. Su estilo de liderazgo era realmente excelente. Estaba absolutamente en su poder y al mismo tiempo consultativa. No imponía sus puntos de vista, consultaba con toda la gente que tenía que tomar alguna decisión sobre cómo debía ser tomada. Se movían juntos hacia adelante y las posibilidades de error y de resultados negativos eran muy bajas por sus cualidades como personas. Y sí, tenía coraje. Uno de los aspectos de su coraje
era que ella tomó esta organización desde un nivel muy pequeño y limitado y lo llevó al nivel internacional. Lo mejoró de muy pequeño a gigante sin ningún trazo de arrogancia. Simplemente entendió a la gente y lo que era posible. Tenía una visión e hizo que sucediera, especialmente porque ella sabía que Dios estaba con ella. Ella estaba haciendo el trabajo de Dios y todo lo que debía pasar es moverse hacia adelante sabiendo que está hecho. Si lo puedes ver, lo puedes hacer. Y creo que eso es un aspecto del coraje de un líder visionario. Ves lo que se necesita, ves cuál es la nueva fase, ves el siguiente nivel, te mueves en esa dirección y haces lo que puedes ver visible a otros de manera tal que ellos también lo vean y se muevan en esa dirección. Pero si vas a ser un pionero, tienes que esperar que haya muchas personas que se van a oponer. Dirán, no, esto no se puede hacer. Esto es una desviación de las viejas formas y no nos podemos desviar de ellas porque están probadas. Aunque estén extemporáneas, aunque no sean relevantes hoy en día, pero mucha gente tendrá miedo de algo nuevo, de tomar ese paso hacia lo desconocido. Pero cuando tú conoces las leyes del karma y entiendes la naturaleza del progreso hacia adelante, no es desconocido, puedes verlo. Aunque otras personas no lo puedan ver, tú sí. Entonces es claro para ti. Te mueves hacia adelante y tomas un paso a lo que para otros es desconocido, pero para ti es obvio, claro, tiene que ser hecho. Y lo haces. Ellos dirán, tienes un montón de coraje. Y tú dirás, no, era claro, debía ser hecho y lo hice. No lo llamarías coraje, pero otras personas sí, porque ellos no se hubieran animado. Ese animarse, tener la voluntad de dar el paso hacia un lugar donde nadie ha ido, es importante. Si eres un líder, entonces no eres un seguidor. Y si eres un seguidor, no eres un líder. La naturaleza de un líder es ir hacia lo desconocido, pero un líder visionario puede ver lo que es necesario y para esa persona obvio. De manera que cuando estás haciendo esto y lidiando con otras personas que tienen otras agendas, lo que Daddy Prakashmani solía decirle a las personas era muy interesante. No era solamente una gran líder y visionaria, sino que podía ver a través de cada uno. Sabía exactamente qué los motivaba y esto es un atributo de una persona que es completamente honesta. No puede ser engañada. Ella le diría a las personas, a la mayoría de las personas con las que estaba trabajando, para que crecieran y funcionaran a un nivel más alto de la sociedad. Ella diría, tú estás motivado por un deseo de poder, de posición, de propiedad y de protección, y eso no está bien. Son muy interesantes estas 4 P. Pregúntate, ¿estás motivado por el deseo de poder, posición, propiedad, protección? ¿Qué quiere decir una persona que está motivada por estos 4 aspectos? Quiere decir que ellos son fundamentalmente inseguros, porque si tienes poder te da una sensación de seguridad. Y si tienes una posición, te da sensación de seguridad. Si tienes propiedad y protección, también. Pero si estás motivado por alguna de ellas, quiere decir que eres inseguro y entonces, ¿qué sabemos de la inseguridad? Es falta de coraje. Las motivaciones de las personas son un atributo importante para chequear dentro de ti
¿Cuáles son tus valores? ¿Qué te motiva? ¿Por qué estás haciendo esto? Así, una cosa que hago por mí misma cada tanto, especialmente cuando me encuentro con bloqueos en mi camino, es que hago un profundo inventario personal concerniente a por qué estoy haciendo esto, por qué estoy aquí, en esta práctica de desarrollo espiritual, por qué estoy en el Raja Yoga, por qué estoy haciendo esto y por qué las personas hacen lo que hacen. Hay una razón, una motivación. Es importante porque te dice quién es la persona. No estoy definitivamente motivada por el deseo de poder, porque si soy o no soy, creo que soy poderosa, no estoy tratando de ser poderosa. Soy poderosa y eso es suficiente para mí. En términos de posición, mi posición es: soy un alma viviendo en el centro de la frente de este cuerpo y estoy sentada en mi asiento de autorrespeto. Esa es mi posición. No necesito una posición acordada por alguien, un título o algo así, porque esta posición es realmente más confiable ya que no puede ser retirada de esta posición en cualquier momento. Propiedad. ¿Cuál es la propiedad más importante de todas? Es lo que llamamos el tercer ojo. Recuerdo cuando era muy joven, una niña. La gente te preguntaba: ¿qué quieres ser cuando crezcas? Y yo diría: yo ya soy, no tengo que volverme alguien. Yo ya soy. Entonces no pasa por obtenerlo cuando sea adulta. Ya lo soy, ya soy yo. Lo que yo quería era el tercer ojo. Y es raro que una pequeña niña inglesa supiera que existe tal cosa como el tercer ojo. Pero de alguna manera lo descubrí y dije: sí, si puedo conseguir cualquier cosa, la más importante y valiosa propiedad que existe es el tercer ojo. Más tarde llegué a entender que el tercer ojo es el ojo interno, el ojo del conocimiento del ser, de lo divino, de las leyes del karma, de las formas del mundo, el comienzo, la continuación y el fin del mundo. Esto es la propiedad más valiosa que existe. Aun cuando no tienes nada físico, pero tienes esto, eres rico. En términos de protección, lo que te protege más que nada es tu karma. Entonces, si tienes esta posición, si estás en tu poder, tienes esta propiedad y funcionas de acuerdo con lo que significa, estás protegido. Otra cosa es interesante que aprendes en la espiritualidad es que de cualquier manera eres un alma inmortal. Entonces, una cosa a la que la gente teme es a perder la vida, la muerte. Cuando vas realmente a la profundidad de la práctica espiritual, dices: muy bien, si soy un alma inmortal y este es mi cuerpo mortal, reencarno. Entonces necesito mirar mi relación con la vida para descubrir: ¿tengo o no tengo miedo a la muerte? Hay momentos en la vida en los que puedes morir y hay gente que tiene experiencias cercanas a la muerte. Y una experiencia cercana a la muerte puede ser algo en que casi mueres, pero no mueres. Otra puede ser una en la que realmente mueres. Estás en una mesa de operaciones y tu línea vital está plana. Y te tienen que traer y por unos minutos estuviste muerto. Te traen de vuelta. Entonces, si tienes una experiencia cercana a la muerte, para mí es muy interesante. Puedes decirte: soy un ser inmortal, no le tengo miedo a la muerte, pero no lo sabes hasta que lo enfrentas,
hasta que enfrentas tu experiencia cercana a la muerte. Así sabes. Tuve una como tal. Fue muy interesante. Fue una experiencia de ahogarme. Estaba en el océano, en una situación de una corriente de retorno que me succionaba hacia adentro. Pero entonces tuve la sensación, puedo morir, no hay problema. Entonces pensé, no es el momento todavía, tengo que salir de esta situación. Y me las arreglé con ayuda de la divinidad. Pero me dejó con una experiencia muy poderosa de que sé que cuando me encuentre con la muerte estaré bien porque no le tengo miedo. Este tipo de convicción nos permite estar firmes en la amenaza, en el fuego, porque no estás motivado por el miedo a la muerte, el miedo a la pérdida, el miedo a ser excluido, a ser traicionado, a las diferentes cosas que les impiden a las personas auténticas. Y queremos ser auténticos. Es una motivación muy poderosa para una persona que hace una práctica espiritual. Muchas personas dicen, quiero ser real, auténtico, no quiero ser regido por mis debilidades, mis miedos, mis dudas, todo eso. Creo que tener la fortuna de estar en un estudio y práctica espiritual te pone justo frente a estas posibilidades y tienes que enfrentarlas. Y una vez que las enfrentas y has tomado varios exámenes, te da poder. Cuando vas dentro de ello con voluntad, miras las posibilidades y te quedas firme y lidias con ellas y las atraviesas. Te has vuelto más cercano al ser esencial, al auténtico tú por el cual estás aquí. Tú sabes, no cambiaría eso por nada, porque una de las cosas acerca de la idea de ser un alma inmortal es que tienes que vivir contigo por siempre, y eso es un largo tiempo. A otras personas las encuentras por unos años, meses o segundos, pero sus opiniones de ti no importan. Tu opinión de ti mismo sí, y si vendes tu alma, siempre tienes una cierta cantidad de vergüenza de ti mismo que no tenías. Porque no te erguiste por quien realmente eres. No enfrentaste el desafío. Te rendiste. Tomaste el camino del cobarde y tienes que vivir con eso por siempre. Yo no estoy cómoda con eso porque la cosa más importante es no traicionar al ser y ser puro. Para mí eso es pureza, no traicionar tus convicciones e ideales y ser eso. No estoy diciendo que sea fácil. Es muy interesante. Antes de que encontrara el Raja Yoga y a Brahma Kumaris, encontré el Raja Yoga. Y escuché que el Raja Yoga era la cosa más difícil que hay. Entonces pensé, ok, eso es para mí porque vale la pena hacerlo. Cuando entré en contacto con el Raja Yoga y decían, esto es Raja Yoga fácil, yo dije, olvídate de la parte fácil. Estoy interesada en el Raja Yoga y sé profundamente que vale la pena hacerlo porque no es fácil. Demanda que seas real y te hace real. Creo que cada uno de nosotros tiene algunas cicatrices de la vida y no hay forma de que puedas haber navegado todas las dificultades de la vida moderna sin tener cicatrices. Pero tú sabes, no puedes probar que eres un gran guerrero espiritual si no tienes algunas cicatrices. Las cicatrices están ahí para indicar que eres experimentado. Y esto era una enseñanza muy interesante que nos fue dada en el estudio del Raja Yoga en respuesta a la gente que sufre enormes catástrofes que pueden ser personales o colectivas, como una calamidad natural, un gran accidente o algo así. Las personas tienen estas preguntas.
¿por qué pasó esto? ¿Por qué me pasó a mí? Y una afirmación muy importante es: pasó para hacerte fuerte y experimentado. Y me tomé esa enseñanza a pecho. Eso tiene sentido totalmente para mí. Lo que sea que pasa, como sea, injusto, etc., no estoy preocupada porque tengo el sentido de que el propósito de esto es hacerme fuerte y experimentada. Y si no soy fuerte y experimentada, no estaré preparada para la próxima fase de mi vida. Entonces creo que todas estas cosas gradualmente construyen el coraje de una persona. Cuando has pasado un par de cosas y dices, esto no lo puedo hacer. Muy tarde, ya lo hiciste. No puedes decirlo más. Ya lo hiciste. Y luego viene lo próximo y lo mismo. Cada vez que pasas uno de estos obstáculos, cruzas alguna de estas dificultades y oposiciones. Encuentras tu poder, tu voz, tu espíritu. Y eres capaz de pararte por lo que tú eres, por la verdad. No necesitas ser provocativo, ser adversario. Puedes ser calladamente corajudo, lo que a veces nadie sabe. Pero no importa la opinión de otros porque no lo haces por la opinión pública. Es entre tú y tú mismo. Entre tú y la divinidad. Y en el final es todo lo que cuenta, lo que hay. Porque a lo último todos estamos solos. Y eso es algo que las personas encuentran difícil, estar solos. Pero es una verdad espiritual, estás solo. Y volviendo a Dadi Prakashmani, ella le solía recordar a las personas todo el tiempo. Siempre recuerden, en hindi las palabras para estar solo y banana se parecen. Y ella decía, coman 5 bananas por día. Viniste a esta tierra solo, avanzarás solo, atravesarás tus desafíos solo, morirás solo, estás solo. Y lo único que está contigo es tu relación con la divinidad, con Dios. Y tu karma irá contigo. Y todo lo demás aparece, permanece un tiempo y luego se va. Esta es una de las afirmaciones del Gita, la cual es muy importante y simple. Las circunstancias aparecen, persisten por un tiempo y luego se van, y otra cosa viene. Y tú persistes, atraviesas todo. Las circunstancias vienen y se van. Nada es para siempre excepto tú mismo. Todas estas enseñanzas están hechas en el contexto de la vida común. Te hacen fuerte, te hacen ir a tu poder, ser quien tú eres realmente y el coraje se adquiere, se construye. Tiene que ver contigo identificar y establecer tus prioridades. Este soy yo, esto es por lo que me paro. Si quieres que vaya contra mis principios, tendrás que matarme. Algunas veces tienes que pagar un precio muy alto para mantener tu integridad. Pero cuando pagas precios muy caros, quiere decir que estás comprando de buena calidad, algo muy poderoso. Siempre estuve dispuesta a pagar un precio muy alto para sostenerme en la integridad y el autorrespeto. Gracias.